Hola, buenas tardes y días a todos. Bueno, estamos ya en nuestra última conferencia y antes que nada quiero agradecerles a todos por su compañía a lo largo de este seminario. Va a ser un poco movidito, como ya os avisé en el correo. Bueno, esta sesión estará a cargo del investigador, que para mí en lo particular es un honor, César Armando Quijada López, arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y también tiene un posgrado en Historia de México en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bueno, César, desde 1971 es un investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y en abril de 1989 como investigador del Centro INAH Sonora. O sea, no hay nadie más experto de esta zona que él, por supuesto. Bueno, ha participado en proyectos de investigación y conservación del patrimonio arqueológico, coordinó los proyectos de reconocimiento arqueológico de los Valles Bavispe y San Bernardino en Sonora, también el de protección y técnica legal de zonas arqueológicas, y él coordinó el proyecto registro de catálogo de sitios arqueológicos de este mismo estado. Eh, Como comprenderán, tiene cientos de artículos, ensayos, capítulos de libros, divulgación, y obviamente todo sobre el estado de Sonora y varias regiones de Mesoamérica. Pero siendo esta, sobre todo, más de la mitad sobre manifestaciones gráfico-rupestres. Y César, bueno, también es miembro de la Sociedad Mexicana de Antropología, de la Sociedad Sonorense de Historia, y de la American Rock Art Research Association de Estados Unidos de América. Bueno, César nos presentará la conferencia titulada Las manifestaciones rupestres en Sonora, México, que será una cosa maravillosa y global. Y bueno, César, te agradezco muchísimo esta colaboración y te dejo la pantalla para tu charla. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Sevilla. Buenos días, América. Muchas gracias a el Instituto de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Sevilla por la invitación y en especial a Lynn Lara por todo el apoyo para poder realizar esta presentación. Vamos a iniciar, ya que como decía Aline, después está la presentación de un libro y luego, para cerrar el seminario, la participación de varios de los anteriores ponentes. La plática de hoy la titulamos de acuerdo al seminario Manifestaciones Rupestres en Sonora. Será un recorrido por el estado que se encuentra en el noroeste mexicano, como pueden apreciar en el mapa, y las manifestaciones rupestres en Sonora constan de grabados, pinturas y geoglifos. Tenemos en el estado de Sonora, pues, la oportunidad también de tener estos dibujos en el suelo desértico que conocemos como geoglifos. Esta es una idea de la distribución de los sitios con pintura y grabados rupestres. Hago el señalamiento del sitio de la Pintada porque en la primera mitad de la década de los años 60 del siglo XX era, si no el único, el sitio más conocido en Sonora y fuera de Sonora. Y se convirtió prácticamente en un parteaguas debido a que fue el primer sitio que se estudió por un arqueólogo, Miguel Metzmacher, presentó su tesis en la década de los 60, aunque la publicación se da a conocer hasta inicios de los 70. Pero la Pintada es un parteaguas en el estudio de las manifestaciones rupestres en Sonora, y en esta ocasión hablaremos de muchos sitios, pero no hablaremos de la Pintada por ser ya muy conocido. Iniciamos el recorrido o este viaje imaginario por Sonora en la región noroeste, en el casco volcánico del Pinacate, que es una reserva natural protegida, y hablaremos de el sitio Tinaja de Romero. Aquí podemos ver la Sierra del Pinacate, el paisaje. Este es en conjunto Tinaja de Romero, en esta parte donde se almacena el agua, por eso de ahí su nombre.
y hablamos del panel que se encuentra en esta gran roca, que aquí lo pueden observar, y lo que sobresale son estos dibujos que han sido interpretados como posibles representaciones de concha. Este sitio se encuentra en una de las rutas de los grupos Hohokam, que se ubican en la cuenca de Tucson y Phoenix, en el estado de Arizona, y viajaban hacia el Golfo de California por sal. Y claro, por supuesto, también por concha. Otro de los sitios en la región del Pinacate es Tinaja de las Figuras, que es un geoglifo. Aquí tenemos la representación de una espiral. Al fondo, el Pinacate, y ayudándonos en ese momento a Albert, que nos acompañó haciendo la descripción. Pero, ¿por qué se le llama las figuras? Porque además de esta espiral, hay otro elemento que el arqueólogo Júpiter Martínez ha identificado como posible representación de un caballito de mar, y al fondo hay más figuras, pero son de tipo geométrico. Este geoglifo, que es un conjunto de rocas del desierto siendo utilizadas para formar la figura, se le conoce como geoglifo positivo. Aquí tenemos desafortunadamente pues un elemento que los ha dañado, que es un antiguo camino de terracería, y también tenemos geoglifos en la región del Pinacate que son al negativo, porque se ha retirado la roca del desierto para formar la figura. En el norte de Sonora, siguiendo la cuenca del río Asunción, que es también parte del río Magdalena, la cuenca norte del río San Miguel y la cuenca del río San Pedro, ya límites con el estado de Arizona, será nuestro siguiente recorrido. Iniciamos con los petroglifos de Arroyo de León. Este es el paisaje muy característico de la zona semidesértica. Aquí tenemos los famosos saguaros, tenemos la pitaya, que en este mes de junio produce un fruto muy dulce de color rojo, y la vegetación a base de palo verde, arbustos, pero en este gran conjunto de rocas disperso es donde se encuentran los grabados. Tenemos desde elementos geométricos sencillos, mucho más elaborados, tenemos presencia de líneas onduladas, de concentración de elementos geométricos, espirales más elaboradas, figuras zoomorfas y figuras antropomorfas, algunas inclusive con ciertos tocados muy característicos de la región. En el mismo sitio tenemos representaciones zoomorfas, como había dicho la doctora Meléndez, en esta región que se le conoce también de la cultura trincheras. Los zoomorfos se distinguen por sus vientres abultados y por las elaboraciones geométricas complejas. En la parte superior del sitio podemos ver más representaciones tanto de cánidos como de posibles venados. Aquí tenemos otro conjunto de cánidos, y de alguna forma también tenemos elementos geométricos como si fuera una especie de contabilidad. En la parte baja del arroyo, también de forma aislada, hay bloques donde tenemos figuras geométricas, círculos, que algunos autores dicen que es la cruz doble, o que identifican como cruz americana, o inclusive la representación de Venus, representaciones del Sol. Y aquí tenemos nuevamente las figuras zoomorfas y las figuras geométricas un poco más elaboradas. Aquí podemos ver la ubicación del sitio Arroyo de León. Aquí hacia el este
el sitio del Cuchillón por la forma del cerro en forma de un cuchillo, y aquí vamos viendo el cauce del río Asunción hasta la llegada al Golfo de California, y simplemente puse ejemplos de otros sitios, pero hay sitios en Cerro Prieto junto a la ciudad de Caborca. Este es el conjunto de sitios de la proveedora, también muy estudiado. Aquí se encuentra el sitio Arroyo de las Flechas, que nos habló la doctora Meléndez hace unas semanas, pero toda la región tiene este tipo de grabados. Simplemente lo quise mostrar cómo todos los sitios están asociados pues al cauce del río. Más al este, ya el río tiene el nombre de Río Magdalena, está el sitio del Pedregoso. Como pueden ver, se repiten los elementos geométricos, los círculos concéntricos, figuras zoomorfas o figuras antropomorfas con elementos zoomorfos o elementos híbridos, como podría ser esta figura geométrica que termina en una mano. Las representaciones zoomorfas, no con el vientre tan abultado, pero sí se llega a apreciar, probablemente refiriéndose a el deseo de fertilidad. Otros elementos que se encuentran prácticamente en el cauce del arroyo, y hay otros elementos en la parte superior del cerro donde tenemos figuras antropomorfas estilizadas o híbridos que parecieran figuras antropomorfas con elementos zoomorfos, mucha línea, mucho elemento geométrico. Pasaríamos a los petroglifos de Babasac. Babasac es un arroyo que va hacia el río Magdalena. Esta es la región ya menos desértica, aquí el cauce del arroyo, y es sobre estos grandes bloques rocosos donde se encuentran los grabados. Aquí tenemos el panel principal lleno de elementos antropomorfos muy esquemáticos, geométricos. Tenemos nuevamente la cruz doble que prácticamente está en todo el estado de Sonora. Y lo que sobresale son estos elementos geométricos, pero que al mismo tiempo se le ha podido interpretar como representación del sol. Yéndonos hacia la parte norte del río San Miguel, tenemos este gran abrigo rocoso que la gente conoce como Cueva Blanca o Cueva de la Pulsera, por eso utilizamos los dos nombres para su registro. Y primero hablaremos de la parte externa que se ha caracterizado por esta serie de grabados. Volvemos a tener los círculos concéntricos o conjunto de círculos concéntricos en el acceso al sitio, y en la parte inferior queremos señalar estos sitios o estos grabados, perdón, del sitio que en otros lugares han sido interpretados como representaciones de la vulva. Yo concuerdo con lo mismo porque iremos hacia el interior de este gran abrigo. Esta es la planta, y sobre el fondo del abrigo lo que tenemos es un gran panel de pinturas. Este es el único sitio en la región de Cucurpe que tiene grabados en el exterior y pinturas en el interior. Aquí tenemos el panel principal, muchos elementos geométricos, figuras antropomorfas. Se ve la presencia de pintura rojo y blanco, pero yo me quiero detener en estas tres figuras que para mí son femeninas, precisamente por este detalle, ¿sí? Tenemos en medio de las piernas esta mancha roja. En un trabajo que se publicó hace algunos años, proponíamos que pudiera ser, pues, representación de cuando las niñas dejan de serlo y se convierten en mujer, y es la representación, pues, de la primera presencia de sangre, ¿sí? El inicio de la pubertad de las niñas. En el sitio Petroglifos de Villaverde,
que se encuentran los grabados en la parte superior de este cerro, ya en la cuenca del río San Pedro. Es un sitio únicamente de grabados, círculos concéntricos, espirales, figuras antropomorfas muy esquemáticas, pero lo que nos llamó mucho la atención es la representación de ave, que es muy escaso en el caso de Sonora, y que parece ser una representación de un ave relacionada con el agua, una garza. Tenemos aquí representación de un venado. 20 kilómetros al sur tenemos el sitio de Leoncito, ya en la Sierra de los Ajos. Son grandes bloques de toba volcánica y en los abrigos está lleno, más de 2 centenares de pinturas geométricas en su gran mayoría. Inclusive en el techo de los abrigos tenemos representaciones. También tenemos la representación de la cruz doble o representación de Venus. Y lo que ha llamado mucho la atención en la sección A es esta simetría en cuanto a la relación de los dibujos geométricos. En la sección C de este sitio nos llamó mucho la atención la presencia, además de los elementos geométricos, de esta serie de manos al positivo. Aquí tenemos un acercamiento y utilizando Distretch podemos observar que hubo policromía. Aquí tenemos elementos en color negro, rojo y aquí elementos en color amarillo. Este es el único elemento en el sitio que presenta los 3 colores. Y en el caso de las manos, aquí tenemos pues la escala y pedí a mi hijo en esa ocasión de 9 años de edad que pusiera su mano para tener un referente en cuanto al tamaño. Ya ve que se ha discutido si nada más los hombres pintaban o si son las mujeres e inclusive los adolescentes o niños. Aquí podríamos decir que se trata de manos de gente muy joven. Yéndonos al noreste de Sonora, en la región de lo que hoy es el actual municipio minero de Nacozari, tenemos la cueva de las Pintas, que en realidad se trata de 2 grandes abrigos rocosos. Aquí tenemos la secuencia del panel principal, de norte a sur, mucha representación antropomorfa esquemática. Aquí sobresale la presencia de figuras que se encuentran como acostados. Y lo que llama más nuestra atención es esta parte central del panel, donde tenemos cánidos, figuras antropomorfas de pie, figuras acostadas y la presencia de lo que consideramos es un puma, precisamente por la forma de la cola. Y en la parte alta del mismo abrigo tenemos otros elementos antropomorfos un poco distintos, representaciones que se han identificado como aves, y en un segundo abrigo tenemos más representaciones antropomorfas. Siguiendo con nuestro viaje, vamos a la cuenca del bajo río Bavispe. En esta parte del arroyo, sobre todo estas rocas rojas, tenemos este abrigo, y en esta pared del abrigo, oculta a la vista de quien transita por el arroyo, encontramos más pinturas. Pudimos llegar a este sitio gracias a la información que la gente que trabaja, los vaqueros que están en esta región cuidando el ganado, han tenido la curiosidad de ver qué había y ellos han informado de la presencia de estas pinturas. Lo mismo sucedió con esta parte, que han ido gente buscando tesoros, buscando esto, y no se han dado cuenta que el tesoro lo tenían enfrente, o sea, sobre las rocas, donde tenemos pequeñas pinturas, pero tenemos ejemplos. Estos sitios no están solos, sino en las mesetas alrededor del arroyo tenemos sitios habitacionales. Aquí vemos los cimientos de los cuartos y la cerámica que se ha encontrado aquí y la forma en que se hacen los cimientos corresponderían a la tradición arqueológica
que se conoce con el nombre de Río Sonora, por ser el primer valle donde se estudió allá en la década de 1930. La cuenca del río Bavispe, uno de sus afluentes es el arroyo Los Baños, y esta historia empieza en la década de 1940, cuando ingenieros que se encontraban construyendo la presa de la Angostura, que después se llamó General Lázaro Cárdenas, reportan al Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México la existencia de 3 sitios con pinturas. Este es el antiguo camino que llevaba a la construcción de la presa, ya en desuso actualmente, pero se puede llegar hasta el rancho Los Baños, y siguiendo el cauce del arroyo pudimos llegar a uno de esos sitios. Esta es una vista desde el interior. Cuando uno entra al sitio, lo recibe este panel, que se distingue precisamente por este gran rectángulo con dibujos en blanco y rojo en su interior. Volvemos al panel principal de la cueva, y aquí hacemos un acercamiento de lo que sería parte del panel, donde vemos a una figura antropomorfa con un arco y una flecha. Enfrente de él hay la pintura de un venado. Hacemos un acercamiento y utilizamos Distress, y vemos que la pintura roja fue primero, la pintura blanca está encima de los elementos en rojo, y el polvo tan fino que desprende el interior de la cueva se ha ido impregnando en la roca y se ha ido perdiendo parte de la pintura en blanco. Aquí tenemos la segunda parte de esta sección, donde también aplicamos Distress, y aquí nuevamente tenemos primero pintura en rojo y sobre ella la pintura en blanco de este cánido. Y para los que les gusta utilizar Distress en otro elemento, aquí hacemos sobresalir los colores en rojo y aquí los colores en amarillo, y vemos cómo aquí apreciamos también la presencia de pigmento de ese color en algunos de los diseños. En otra sección del panel también aplicamos Distress, y aquí nos encontramos con la sorpresa de que creíamos que la pintura blanca era un segundo momento con la roja, pero aquí la vemos que está conviviendo, pero sí hay varios momentos de realización de los diseños. Desafortunadamente en el interior no hay material arqueológico. Lo mismo sucede en el sitio El Púlpito, se lleva el nombre porque así se le conoce a la montaña, en forma cilíndrica, como los púlpitos que se encontraban antes en el interior de los templos católicos. Este es el cañón del Púlpito. Este fue el acceso entre Sonora y Chihuahua en el siglo XIX y en el siglo XX, en 1911. Por aquí el ejército que comandaba Venustiano Carranza y Álvaro Obregón fueron al sitio de Ciudad Juárez, pero descubrimos al hacer el recorrido que ya habían viajado por ahí los colonos que llegaron procedentes de Estados Unidos a poblar el norte de Sonora, ¿sí? Y aquí vemos por dónde bajaron las carretas. Imagínense esa imagen que nos pintan las películas del viejo oeste norteamericano, bajando por aquí. Ellos sí que realizaron una gran travesía. Volviendo al Cañón del Púlpito, tenemos la montaña vista desde el norte, y al pie de esta montaña el cauce del arroyo del mismo nombre. Aquí tenemos la gran cueva, este es su interior. Desafortunadamente, cuando crece el arroyo, entra a la cueva y prácticamente ha barrido toda la superficie, no permitiendo que encontráramos materiales arqueológicos, pero tenemos aquí el panel principal. Esta figura tiene más o menos unos 70 de altura.
Vemos figuras antropomorfas muy diferentes a las de otros sitios, y aquí aplicamos Distress y nos damos cuenta que hubo un momento antes en base a las líneas en color rojo y los diseños que aquí observamos. Nuevamente el panel principal, que ha sido interpretado por otros investigadores como probablemente el cuero de un venado, basándose en estas extremidades o patas, y que estuviera realizando algún tipo de plano o de mapa. Lo desconocemos en realidad. Más elementos en pintura blanca, y lo que vemos oscuro en realidad es el color de la roca. Aquí tenemos otro ejemplo. Un ejemplo más, es pura pintura blanca y lo oscuro es el fondo de la roca. Y la representación antropomorfa también muy diferente a los sitios que hemos venido viendo en nuestro recorrido. Llegamos al Valle Bavispe. En esta parte que se une el arroyo El Salto al río Bavispe, cuando íbamos caminando sobre la vereda empezamos a observar estos grabados de círculos concéntricos antes inclusive de llegar al sitio. Este es el sitio del Salto. Los grabados se encuentran aquí en esta serie de rocas ígneas, y al fondo está una tinaja. Era el mes de mayo cuando visitamos. Observan que todavía tiene agua. Un acercamiento y nuevamente los círculos concéntricos, y en la parte superior de la roca también se observan. Así que si uno llegaba de frente o llegaba por la parte de arriba, observaba, aparte del agua, las figuras geométricas de círculos concéntricos, que en lo personal considero están asociadas a la presencia del agua. Bajamos nuevamente hacia la zona desértica, en la parte central de Sonora. Visitamos el sitio abrigo Roca Roja, registrado en 2016. Aquí tenemos el plano que los compañeros Daí y Jorge nos ayudaron a realizar. Este es el panel principal. Ahí tenemos un acercamiento. Y utilizando Distress, podemos ver que en su mayoría son figuras antropomorfas o diseños geométricos. Un acercamiento de elementos de forma individual. Lo que nos llama la atención es que la presencia de figuras zoomorfas no existe, y a pesar de estar tan cerca de la costa, tan cerca del mar, tampoco hay representación de fauna marina. En un segundo abrigo, en lo que señalan los círculos azules, tenemos representaciones también antropomorfas. Aquí sí se ve la sobreposición de dos figuras zoomorfas. Otro tipo de figuras, desconocemos si no fue concluida o perdió lo que sería la representación de la cabeza. Y al sureste de Hermosillo, la capital de Sonora, tenemos el sitio minero de La Colorada, y hacia el oeste, el Cerrito del Divisadero. Lleva su nombre porque la cueva ha sido afectada por el aire, por la erosión, y ha formado estas ventanas naturales, de ahí su nombre. Pero en el interior se observan pequeñas figuras geométricas y antropomorfas, con la forma de la cabeza muy sui generis. Y aquí tenemos el panel principal, una figura antropomorfa en color negro, y hay asociado figuras antropomorfas en posición horizontal o acostadas. Usando Distress, nos llama mucho la atención la forma en que están representadas su cabeza, como si fuera de un ave. Y siguiendo este rápido viaje hacia el este, vamos hacia la región del río Moctezuma, en un lugar que se le conoce los Cuervitos por ser un grupo de rocas ígneas donde sobresale son las figuras de círculos concéntricos
Claro, hay otras figuras, pero estas son las que sobresalen del grupo. Aquí lo tenemos en acercamiento. Y del otro lado de la roca vuelven a aparecer más figuras. Cuevas Pintas, que en realidad resultó ser un solo abrigo rocoso, localizado en la Sierra Madre Occidental. Aquí tenemos los límites entre Sonora y Chihuahua. Pasando este parteaguas que señalo, se encuentra el estado de Chihuahua. Es vegetación de encinos, un que otro pino. Y este es el gran abrigo. Al preguntarle a nuestro guía por qué lo de Cuevas Pintas, dice que así lo hemos conocido siempre y se respetó el nombre. En el panel del lado norte nos llamó mucho la atención la presencia de pintura en amarillo. Usando Distress podemos ver que es una sobreposición a las pinturas en color rojo, pero también hay pinturas que nada más son en amarillo. Aquí tenemos de nuevo el panel principal, aplicamos Distress y aquí podemos observar que hubo la presencia de pintura en color blanco. Y la parte de abajo del abrigo también tiene pinturas, donde ahí solamente vemos en color rojo. Este es el último sitio que hemos registrado en el año de 2019. Vamos a la región de Yécora, también en la Sierra Madre Occidental, límite con Chihuahua. Esta es también, vamos a presentar solamente 4 sitios, es una región muy amplia. Aquí toda la vegetación es a base de encinos, de pino, muy diferente a lo que normalmente se piensa que es Sonora. Y aquí tenemos el sitio Yerbaniz y en este gran bloque rocoso, en esta pequeña mancha color ocre, es donde tenemos las pinturas, pintura de un venado y de un cánido, únicamente. Luego la cueva Pinta de Vallecitos, esta sí es en realidad una cueva. Las pinturas se encuentran en el fondo donde no llega la luz del día. Hubo necesidad de utilizar el flash, por eso aquí, para poder apreciar las pinturas. Y hago señalamiento solamente en 2 de ellas, por tener la característica de parecer que se encuentran en movimiento, o que tienen este tocado muy singular. Ya casi en los límites con Chihuahua, la cueva Pinta de Arroyo Hondo, donde tenemos más representaciones antropomorfas que de cualquier otro tipo, unas muy esquemáticas. Tenemos manos al positivo. Aquí tenemos este personaje, parece la figura principal del panel, con el tocado muy característico. Pero no hubiéramos podido ingresar a la región del grupo Pima, o OP, como ellos se llama, si no fuera por la ayuda del padre David, un franciscano capuchino, que nos ha abierto las puertas con la comunidad, y son ellos quienes nos han llevado a registrar estos sitios, y se ha aprovechado por parte del antropólogo Alejandro Aguilar Seleni de tener conversaciones en los mismos sitios. Aquí me encuentro yo platicando con ellos, diciéndoles la importancia de conservarlos, de hacer su registro. Y lo que nos hemos encontrado es que ellos están como retomando esto que sus padres no conocían, pero que sí sus abuelos les decían que eran de sus antepasados, y lo han ido integrando a, por ejemplo, su artesanía en los textiles. Y producto de este trabajo, y gracias a la intervención del padre David, se pudo lograr una publicación que el padre David distribuyó entre las familias Pimas. El libro afortunadamente se agotó y esperamos en un futuro poder obtener la autorización del padre para poderlo digitalizar y ponerlo a mayor disposición de personas. La última región de la cual hablaremos en esta ocasión sería el sur de Sonora, con algunos ejemplos como Tehuelibampo,
muy cerca de la ciudad moderna de Navojoa. Y todo este panel, todo este gran conjunto rocoso está lleno de grabados. Aquí tenemos un ejemplo de la presencia de una mano o de este tipo de grabados muy relacionados con elementos que se encuentran en la parte norte de Sinaloa, que ya es parte del occidente de Mesoamérica. Aquí tenemos la parte inferior del panel con estos rectángulos llenos de elementos geométricos en su interior. Pasaríamos al cauce del Alto Río Mayo, que es en realidad un conjunto de 11 sitios. Los sitios se encuentran en su mayoría sobre el mismo cauce del río y que en la época en que crece el agua, en el tiempo de lluvias, toca los grabados. Por eso aquí vemos efectos de la erosión, vemos elementos geométricos, figuras antropomorfas muy estilizadas, como en este caso, pero que el antropólogo Tomás Pérez, cuando hizo el registro de estos sitios, nos dice que aparte de los elementos antropomorfos que están representando parte de la mitología de la comunidad Macurahue, o conocido por nosotros como Guarijío, del gigante que está cruzando el río, ¿sí? También nos habla pues de la presencia de elementos geométricos como la cruz doble o la representación para mí de Venus, pero también hay tortugas, hay venados, hay serpientes representadas que pues dan una gran riqueza a esta región que se había señalado su presencia, pero que los arqueólogos no conocimos sino hasta principios de la segunda década del siglo XXI. Siempre nos han preguntado, ¿y cuándo se hicieron estas pinturas? ¿Cuándo se hicieron estos grabados? En lo personal pienso que no son muy antiguos. Aquí les muestro un plano con el periodo prehispánico tardío. Aquí tenemos la región del Pinacate, que fue la primera que vimos, con los geoglifos, que sería parte del territorio Jojocan. No quiero decir con esto que los del Bujo sean Jojocan, perdón, pero que se encontraban en territorio de ellos. Lo mismo del río Magdalena y el río Asunción, de la cultura trincheras, y así en cada una de las regiones que fuimos viendo. Y que cuando llegan los españoles coincide con los grupos indígenas que hablaban estas lenguas. Esto ha sido pues un recorrido muy veloz por el estado de Sonora y quedamos pues en espera de sus preguntas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, César. Qué maravilla de iconografía y riqueza tienes. Pues mira, vamos a pasar a las preguntas. No sé si quieras... ya está listo. Ya tienes tu pantalla lista, ¿no? Listo. Sobre los ritos femeninos de la pintura, está publicado por la Asociación Norteamericana de Arte Rupestre, en uno de los que yo haré llegar, si nos haces, bueno, pondremos al final el correo electrónico mío para que se pudieran comunicar, pero sí está publicado por Arara. Hasta el momento, Araceli, este sitio de la Cueva Pintada es el único que puedo tener la certeza que tanto la pintura como el grabado están asociados a un rito de iniciación durante o la primera menstruación de las niñas. Normalmente, María, la representación de los astros, como en muchas regiones de México y de otros países, es la luna, el sol. En el caso de la cruz doble, que yo interpreto también como Venus, son los más comunes. Pero poder identificar algunos otros, no podría yo afirmarlo.
A ver, déjame ver. Aquí. Hola Sandra, las regiones donde hemos conocido y hemos sabido de la existencia podrían resumirse en tres. La del Pinacate, donde se encuentran los de mayor tamaño, la región del sitio de la playa al norte de Trincheras también tiene algunos geoglifos, y los que no conozco pero que tenemos referencia es en el territorio tradicional de los Conca o Seris, tanto en la parte continental como en la isla del Tiburón. Fuera de estas tres grandes áreas no conocemos. Bueno, Júpiter registró uno que podría estar entre la playa y el Pinacate en la región de Caborca, un solo geoglifo. No que hasta donde yo tengo conocimiento, Cristina, que se hayan estudiado las rocas en sí en particular. Hay estudios de los geoglifos desde la década de los 60 por arqueólogos norteamericanos y que han hecho publicaciones en Arizona al respecto, en particular la región del Pinacate. Alfredo, en cuanto a la representación de reptiles y víboras, sí hay. Lo que pasa es que simplemente, digamos, lo que vimos en este rápido vuelo imaginario por Sonora es el 10% de los sitios que tenemos conocimiento de ellos, pero en otros sitios sí hay representaciones de más reptiles. En cuanto al número de sitios con geoglifos, Hugo, tenemos conocimiento de que existen 5 sitios, ¿sí? Lo que les decía yo, en el Pinacate, en la región del Trincheras, el sitio de la playa, son los que están registrados, pero no conocemos, pero sabemos de la existencia de más en la región de la isla del Tiburón y en el territorio Seri. Pero registrados ya ante Lina son 5. María, en cuanto a las escenas que donde tenemos la representación de perros, pues son variadas, tanto que están acompañando a figuras antropomorfas en esta escena de cacería que mostraba yo en la Cueva de los Baños, o en diferentes sitios en la región de Caborca, donde también se ven junto a figuras antropomorfas y asociados a figuras de venados que hemos interpretado como escenas de cacería. Mario, ¿cómo interpretar la figura femenina en base a la etnografía y a la historia? Básicamente, cuando hicimos el artículo de la cueva de la región de Cucurpe, pues es en los elementos que estamos viendo la representación de los senos y la representación de las vulvas, y sobre todo en la parte de los grabados, y hacemos pues sí una analogía etnográfica de que creemos que puede ser uno de los posibles interpretaciones de esas pinturas, no la única. Araceli, si no hubiera sido por la presencia del padre David en la comunidad de los Pimas, difícilmente hubiéramos podido llegar a registrar estas pinturas. Fue interés del padre hablar con las comunidades, presentarnos con ellas y solicitarle que ellas nos acompañaran. Pero es la única región donde se ha podido hacer esto. ¿Por qué? Porque aún todavía hay un grupo indígena
ellos estaban interesados en conocer, no tanto en dar a conocer al público. Cuando les preguntábamos si tenían interés de que fuera visitado por el público en general, dice, no nos interesa, no nos interesa recuperar nuestra memoria histórica. Hay otros sitios, como por ejemplo en la región de los Concac, donde es difícil llegar a los sitios, si no es también con el apoyo de la comunidad, pero en lo personal no me ha tocado trabajar con los seris. Mario, desafortunadamente, excavaciones en los sitios que tienen la pintura, los grabados, son 1 o 2 casos los que se han realizado. Conservación se está realizando en el sitio de la pintada, pero precisamente por ser el más conocido fue del que no quise hablar, porque hay mucha bibliografía, ¿sí? Y lo que me interesaba es que conocieran otros sitios igual de importantes que la pintada, pero Sandra es la que ha dirigido, Sandra Cruz, perdón, los trabajos de conservación en la pintada aquí en Sonora. En cuanto a sitios registrados con vulvas, que pudiéramos decir como las que presenté, solamente esta cueva de la Pulsera en la región de Cucurpe, es la única. Carlos, sí hay más grabados con espirales. También hay un trabajo que se presentó y que desafortunadamente no se publicó en un congreso en Portugal, que hablaba precisamente una ponencia sobre círculos y espirales asociados a los lugares con presencia de agua, pero te lo puedo hacer llegar, aunque no está publicado. Luis Alberto, no son abundantes las representaciones de cacería. Sí hay otros sitios con este tipo de representaciones, pero no son abundantes. Víctor, en cuanto al manejo de Tehuelibampo, ha sido el profesor Lombardo Ríos quien se ha encargado por parte, digamos, del municipio de Navojoa de hacer la visita guiada a la comunidad. Claro, hay 2 formas de accesar al sitio. Una es dando un gran rodeo para llegar en vehículo y la otra es cruzar en pequeñas lanchas el río Mayo, porque en esa parte sí lleva agua que va de la presa hacia los canales de riego de la zona de Navojoa. Pero prácticamente ha sido el profesor quien ha llevado el control de este sitio. Luis Alberto, las dimensiones de los geoglifos van desde unos cuantos metros hasta decenas de metros. Hace unos cuantos días el arqueólogo Júpiter Martínez subió un video a YouTube sobre los geoglifos del Pinacate y ahí nos muestra usando dron las dimensiones de los geoglifos de la tinaja de las figuras principalmente, pero también tiene, sí, yo les aconsejaría que lo buscaran en YouTube como los geoglifos del Pinacate. Desafortunadamente, Leonora, no existen hasta el momento en Sonora proyecto sobre el estudio de las materias primas de la pintura. Creemos, al igual que en muchas regiones, que sí son muy cercanas las fuentes de donde obtienen los minerales para obtener estos colores, tanto los ocres, los rojos, los amarillos,
Sí, pueden ser arcillas, óxidos de fierro o óxidos de hierro, que son muy comunes en el estado de Sonora por ser una región minera. En cuanto a la representación de la fauna, Adrián, creemos que son especies que todavía existen en la actualidad. Sí, no hay representaciones, por ejemplo, en las pinturas ni en los grabados de megafauna, por poner un ejemplo. ¿Sí? Por eso creo yo que las pinturas en el caso de Sonora no son muy antiguas. Las pinturas del sitio del Divisadero, todas son pinturas, no hay ninguna tallada sobre la roca. Silvia, sí, así es, los geoglifos son estos dibujos realizados en el piso del desierto, que eso da la característica de poder alinear las rocas y por la pátina que tienen sobresale o limpiar la superficie del desierto y dejar al descubierto la superficie que no se ha oxidado y da la impresión. Las más conocidas por todos, pues sabemos, son las que se encuentran en Perú. En el textos que han publicado los arqueólogos de Arizona hablan de geoglifos de hasta 100 de metros, pero no más grandes. Reina, en cuanto a los geoglifos registrados en la reserva del Pinacate, yo en lo personal solamente conozco los de la tinaja de las figuras, que son 4. Desconozco si haya más, probablemente sí, porque, vuelvo a repetir, investigadores de Arizona han hecho trabajos y sí reportan otros sitios. En lo personal, yo no los conozco y no están registrados por el INAH todavía. Pilar, buenos días. En cuanto a la existencia de cornamentas de venados, ¿te refieres en las pinturas? Sí, hacemos la interpretación, como por ejemplo en la Cueva de los Baños, se ve claramente que la pintura tiene la cornamenta, o como la figura antropomorfa de Arroyo Hondo, también se ve claramente que es una cornamenta lo que tiene como tocado. Luis Alberto, o sea, repito, en cuanto a los geoglifos, lo que sabemos es que no son más grandes de 1 de metros. Y en cuanto a las escenas de cacería, son varios los sitios, pero no son muchos en Sonora donde podemos afirmar que es una escena de cacería. Jorge, sí, se han reportado nuevas pinturas en Yécora. Todavía en 2017 acompañamos al padre David a que nos mostrara un abrigo rocoso con pinturas que, claro, son nuevas para nosotros en el registro de INAH, pero las comunidades sabían de su existencia desde hace muchos años atrás. Mar, buenos días. Sí, es interesante la reapropiación de los diseños por la comunidad. Hasta el momento es el más significativo. Desconozco si otros grupos como los ERIS hayan retomado algún elemento o no dentro de su artesanía. No sería raro que otros grupos lo hicieran. Etnográficamente no, Ana. Desafortunadamente en esta región ya no existen grupos indígenas, prácticamente desde hace ya más de 200 años. Jorge,
Grabados nuevos, no. Lo que se registró en 2017 nada más fueron pinturas. Hola, Yuri. En cuanto a la presencia de sitios con grabados y pinturas, son muy escasos. O son de grabados o son de pinturas, pero que estén los dos simultáneamente, existen unos cuantos. Puse el ejemplo de la cueva de la Pulsera Blanca en Cocurpe porque, digamos, es donde más claramente se ven, pero son escasos. Enrique, un fechamiento sobre las pinturas, no, desafortunadamente no tenemos un fechamiento. Todo ha sido en relación a los materiales arqueológicos asociados a los sitios cercanos y volvemos a lo mismo, no necesariamente pueden ser contemporáneos. Claudia, solamente podríamos suponer que, pero no tenemos cómo identificar qué sociedades pintaban estas representaciones. Por ejemplo, en el caso de los sitios del norte, que conocemos como la región de la cultura trincheras, pues los sitios están asociados con grabados a sitios donde hay material que se reconoce como de la cultura trincheras, y algunas representaciones geométricas se parecieran a lo que está pintado en alguna de las vasijas, pero es muy, muy escaso. No sucede en otras regiones de otros estados. Poder identificar un sitio de la cultura Casas Grandes con pintura, todavía no tenemos la posibilidad de decirlo. Creemos que pueden ser por encontrarse en territorios de influencia de la cultura de Casas Grandes, pero decir tal pintura rupestre pertenece a esta cultura, desafortunadamente no lo podemos afirmar todavía. Así es, en el sitio de Salto del Agua llegamos a él porque precisamente el vaquero nos informaba pues de que ahí habían buscado tesoros. Cuando fuimos a verlo, pensando en que íbamos a encontrar un abrigo rocoso con lascas, con herramientas o algo así, al observar las rocas vamos viendo que había pinturas. Dijimos, bueno, buscaban el tesoro, pero el tesoro lo tenían enfrente, ¿no? En las rocas. Esta es otra. No podría relacionar directamente los sitios con pinturas o con grabados a los procesos de nixtamalización, pero sí creo que muchos de los diseños de los sitios sí pertenecen a grupos ya sedentarios. En cuanto al diseño de los geoglifos, no creo que sea por la falta de cuevas, sino es una forma también de expresarse, y la gente que está viviendo en zonas semidesérticas tiene esa posibilidad, pero no es por la falta de cuevas. Leonora, sí, en cuanto a vestigios con asentamientos habitacionales cerca de los sitios con pinturas o con grabados, sí. Yo nomás puse un ejemplo como para decir, los sitios con pinturas o con grabados no están solos, siempre están asociados a sitios habitacionales. Lo que desafortunadamente no encontramos en el 99% de los sitios es material arqueológico ahí en el sitio. Sí lo hay, pero es muy escaso, el 10% nada más. No sé si tengo que ver. En cuanto a las cuevas en Chihuahua, no conozco los sitios de Chihuahua, no podría.
opinar. Marta, Lorenza, los elementos que se encuentran en la cuenca del río Mayo sí se parecen a elementos que, por ejemplo, Francisco Mendiola ha estudiado en el norte de Sinaloa. Y sí, yo en lo personal sí creo que en algún momento, sí, esa frontera imaginaria que han hecho de Mesoamérica en los límites entre Sonora y Sinaloa no existió. Yo lo considero que sí, y llegó Mesoamérica más al norte, hasta la cuenca del río Mayo. Jacqueline, en eso estamos trabajando precisamente, en hacer un registro de las representaciones rupestres para poder luego hacer un catálogo. Sí, Reina, es precisamente del doctor Hayden a quien me refería, ¿no? De que ha trabajado, bueno, trabajó desde la década de los 50 y 60 en el Pinacate, ella falleció y sus publicaciones están en Estados Unidos. A ver, me parece que son todas. Es que luego tardan en llegar un poco. Bueno, Alfredo me felicita por mi cumpleaños. Oye, yo tengo también una pregunta. Es que me vino ahora a la mente. Esto de que no encuentras mucho material, obviamente también es por lo que comentabas, que es por el paso del agua y tal. Pero también pueden ser sitios que solamente estén utilizando para algún ritual o para pintarlos y después se trasladen, o si consideras que hay como temporalidades para habitacional fijo. Creo que es una combinación, ¿sí? Sí hay sitios que sí, son lugares donde solamente van a pintarse y hacer ceremonias muy específicas, y hay otros sitios donde sí, aunque escaso la presencia de material, sino ahí mismo junto a las pinturas a escasos metros, ¿sí? Que pudieron haber sido pues parte, como son nuestras actuales ciudades, o sea, tenemos un sitio que llamamos iglesia, que llamamos templo para ciertas ceremonias, pero a un lado puede estar nuestra casa, ¿no? Y ahí hacemos las actividades de vida cotidiana. ¿Sí? O sea, creo que hay, y en cuanto al mensaje de las pinturas, lo mismo, creo que hay lugares que uno va caminando, como esta vereda donde empecé a ver en el piso los círculos concéntricos, sin llegar todavía al sitio donde estaba la tinaja con el agua y el resto de los grabados. O sea, es un poco como yo le digo a veces en mis pláticas, cuando vemos un letrero en la carretera cuadrado de color azul con un dibujo que parece un tenedor y un cuchillo, nos está dando una información, aunque no haya una sola palabra escrita, pero conocemos el código. Creo que algunos sitios con grabados, con pinturas, pudieron haber tenido esa función, y otros sí, de aspecto más religioso, más ritual, ¿no? O inclusive en el mismo sitio pueden estar los dos elementos, los informativos, digamos, como las escenas de cacería, o están pidiendo que haya una buena cacería, o están agradeciendo que hubo una buena cacería. Exacto. Qué increíble. Te pongo otra. Bueno, esta no, el Antonio. Otra. Úrsula, directamente en los sitios, herramientas, no. Lo que se ha encontrado, por ejemplo, en la cueva de la Pulsera Branca, son estos morteros, estos pocillos, y en uno de ellos, en la orilla, se ve todavía restos de la pintura roja que fue utilizada en los diseños. Es el único ejemplo que tenemos, ¿sí? Y que desafortunadamente, cuando se intentó tomar una muestra para ver qué elementos, pues el resultado fue el que todos conocemos: óxidos de fierro y de hierro, o sea, nada especial. Lo que queríamos era saber el aglutinante, que ese secreto se lo llevaron a la tumba los grupos indígenas, cómo han conservado tanto tiempo las pinturas unidas a la roca.
un poco, ¿no? Tamara, en cuanto al proceso en especial de los sitios en Sonora, no, pero considero que es igual que el resto de las otras regiones, no nomás de México, sino de todo el mundo. Creo que ahí no hay una gran diferencia. Probablemente los aglutinantes son los que hayan sido un poco diferentes en el desierto, en el valle y en la montaña, eso sí. Exacto. Bueno, me parece que no hay. Si llegan a entrar, pues bueno, lo ponemos. César, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante y sobre todo, pues esta variedad que tienes de manifestaciones rupestres, pues en una región tan vasta y de distintos entornos naturales, ¿no? Entonces, bueno, con esta increíble charla damos por terminado el seminario.